En el capítulo 7 de La Saca en el Campo les presentamos a Guido López, un ejemplo de un agricultor que le apostó a la sostenibilidad en la producción de caña en Colombia. En esta segunda parte de nuestra conversación, Guido reflexiona sobre la importancia de la unidad en torno a una institución gremial como Procaña para compartir y sumar a más productores de caña del país a la senda de las buenas prácticas sostenibles. ¿Cómo se dio la certificación de sostenibilidad de su empresa y cómo ayudó Procaña? Fue pasando el tiempo y ya cuando en el 2010, aquí la doctora Marta empezó a escuchar por allá que una empresa que se llama Bonsucro, que certificaba a la industria azucarera, venía para Colombia. Entonces los señores llegaron de allá, nos contaron todo su tema, era una certificadora para poder vender el azúcar nuestro y los subproductos de la caña en Europa, y era la única que certificaba la caña en su momento. Pues aquí doña Marta la trajo a 2 fincas, entre esas vinieron acá. ¿Qué les llamó la atención a ellos? Que uno de los principios de la sostenibilidad era llevar indicadores, era llevar información. Y nosotros, como nos lo había enseñado mi papá, desde el principio llevamos todos los números, como les conté, lote por lote, labor por labor, insumo por insumo. Entonces teníamos una base de datos de información inmensa de todos esos años. Eso fue lo que más les sorprendió a esa gente. Dijo, ese es el principio de la sostenibilidad. Tener con qué analizar lo que usted hace en el campo. Tener cómo analizar si necesita más o menos agua, más o menos energía, más o menos insumos. Entonces cuando ellos llegaron y vieron eso, se entusiasmaron, pero también nos mostraron el primer estándar de producción que nosotros habíamos visto como cañicultores. Mis hermanas se interesaron mucho conmigo, empezamos a aprender del estándar de producción, pero en esa misma época llegó una ONG que se llama Solidaridad, es holandesa. Y esa ONG tenía una cartilla o una guía de prácticas sostenibles, que era mucho más amplia que la de Bonsucro, o es mucho más amplia que la de Bonsucro. Es una guía que fue hecha para 3 y 4 niveles. Tiene 4 niveles. Cuando no tengo nada de sostenibilidad y empiezo a mejorar. Cuando ya estoy en el cuarto piso es porque ya cumplo con todo. Y cuando llega esa guía, era primero con muñequitos para que la pudiera llenar una persona que nunca estudió, iletrado. Otra que podía llenar dentro de un computador, con una persona que te guiaba. Pero era una guía que tú la llenas en 2 o 3 horas y ya sabes dónde estás, o qué tan cerca o lejos estás de ser sostenible. Pero lo más importante es que al terminar de llenarla en el computador, inmediatamente te decía, usted falla en esto, pero lo corrige de esta forma y aquí le ayudan. Entonces cuando nosotros vimos todo esto, dijimos, uy, esto hay que adoptarlo para Colombia, esto hay que adoptarlo para el sector de la caña. Entonces, afortunadamente el gremio en ese momento dijo, bueno, arranque. Con mi hermana María Antonieta empezamos a trabajar en el tema y Procaña aceptó, llamamos a representantes de ingenio, representantes de centro de investigación, representantes del Ministerio de Agricultura, ¿qué me falta ahí? Del tema ambiental de la CBC. Entonces la CBC entró después. Entonces empezamos a hacer comités con ellos para mostrarles la importancia de eso, porque al llenar eso, tú te dabas cuenta en toda una región o por sectores de región qué faltaba, cuál era el problema, qué había que mejorar y cuánto necesitabas invertir para llegar allá. Nos decía, uy, esto es una maravilla, esto hay que llenarlo ya. Y empezamos a hacerlo en Procaña, durante 5.000 horas trabajamos para adaptar ese programa a Colombia. ¿Por qué es importante compartir estas buenas prácticas con otros agricultores? Cuando uno salía al campo y a relacionarse con otras personas, no había eso. Uno no encontraba que el vecino que había sacado una buena producción le dijera cómo. Todo el mundo se guardaba su información. O sea, nadie estaba dispuesto a compartir eso. Pero en Procaña sí lo sentimos. Entonces uno llegaba con ansias allá de comentar qué le había funcionado, de compartir qué le había funcionado para que se repitiera en otros sitios, a ver si se podía hacer en todas partes. Entonces esa generosidad de los miembros de Junta fue lo que más me impulsó a mí a empezar a tomar riesgos. A mí y a mis hermanas, porque yo trabajo con ellas 2. Y mi madre, que todavía nos toma la lección. Entonces aprendimos a hacer eso y te voy a ser muy sincero, cuando empezamos a hacer cositas nuevas y yo empezaba a comentarlas, muchas veces en la familia
pero ¿por qué regala la información? ¿Pero por qué no cobra por lo que usted está aprendiendo? Si usted hoy pregunta a cualquier otra parte, la gente le dice, vale tanto y le cuento. Yo decía, pero ¿cómo voy a cobrar por algo que hay que ayudar? Nosotros entre los agricultores necesitamos es ayudarnos cómo aumentar la productividad, cómo aumentar la rentabilidad del negocio, cómo manejar mejor los suelos, cómo manejar mejor los recursos como tal. Y si yo me inventé algo, pues ¿cómo no lo voy a compartir? ¿Cuál es su mensaje para sumar a más agricultores hacia ese camino por la sostenibilidad? Están perdiendo tiempo, porque cuando uno empieza a entender el beneficio de esas prácticas, que lo que primero miramos es lo económico, se siente inmediatamente en la mayoría de los indicadores. Pero cuando empieza a saber que está haciendo una buena labor ambiental, por ejemplo, mire su oído aquí en esta finca, pájaros, nubes, todo lo que usted quiera. Ellos me dicen todos los días, ven ardillas, ven animales que volvieron, que ya no los habíamos vuelto a ver años atrás. Entonces empezamos a ver una parte ambiental muy buena. La gente no se volvió a enfermar porque no utiliza ningún tipo de químicos. Empezamos con el tiempo a bajar costos. Empezamos a darnos cuenta que después de que aprendimos a hacer las prácticas, nuestros costos estaban entre el 8 y un 10% inferiores a la agricultura convencional. Entonces la gente le daba temor que eso iba a ser muy costoso llegar allá, y fue todo lo contrario. Cuando uno ya empieza a adaptar todo, bajas tus costos de producción y eso te aumenta la rentabilidad del cultivo. Entonces mi consejo es, están demorándose demasiado en arrancar porque es algo que nos beneficia a todos y que el costo finalmente se recupera. Cualquier inversión que uno tenga que hacer en algunos temas de infraestructura se recupera rápidamente cuando ve uno el beneficio que hay en la gente, en la aceptación de la gente y de uno mismo con su compromiso con la parte social y ambiental.